tal, iglesia? Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro podcast Somos Castillo, Somos del Rey, nuestro episodio de miércoles, donde abrimos nuestras Biblias, meditamos en la palabra, dejamos que la palabra nos ministre y volvemos a ella para que la palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. De antemano les pedimos una disculpa, en esta ocasión no tenemos episodio en video. Eso será el episodio de viernes, primeramente Dios, pero por cuestiones de tiempo no pudimos preparar todo el set para la grabación de video. Pero aún así, pues ya lo hemos hecho antes, así que no te limites a sentarte con tu Biblia abierta, con tus notas, que es muy importante, sobre todo porque vemos estudios pequeños donde leemos juntos la Biblia y meditamos en ella, aprendemos de ella. Y bueno, vamos a hacerlo en esta ocasión una vez más, así que prepara ahí tu Biblia. Si no la tienes a la mano, ve por ella para que estés listo, estés lista. Ve por tus notas. Aquí tengo un poquito de música de fondo para que ahí escuchemos juntos y entremos a la palabra de Dios. ¿Está bien? El título de este devocional es Jesús y la oración. Jesús y la oración. Así que ahí donde estás tomando nota, yo estoy tomando nota aquí también. Aquí tengo mis notas para compartir. Jesús y la oración. Yo creo que todo cristiano debemos de ser personas que amamos al Señor, ¿cierto? Y yo creo que uno de los aspectos importantes de nuestra fe es conocer más de Jesús y conocer de su vida, conocer de Él, de lo que hizo. Los evangelios nos dan bastante luz de la vida del Señor y de su obra y lo que hizo en medio de nosotros, lo que se pudo registrar. Dice la palabra en Juan que no alcanzarían muchos libros, ¿verdad?, para escribir todo lo que el Señor había hecho, pero ellos recapitularon lo más importante referente a sus enseñanzas, a su vida y lo que era importante para nuestra fe, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Entonces, yo creo que todo creyente debemos de tener un interés por conocer más de Jesús. Y yo creo que uno de las actividades que fueron un patrón en la vida del Señor Jesucristo fue la oración. Si ponemos atención a los evangelios, y vamos a ver algunos pasajes en este momento, la oración es una de las cosas que constantemente Jesús estaba haciendo. Lucas capítulo 5 verso 16, si quieres apuntar esto. Lucas capítulo 5 verso 16. Dice la Biblia: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto sucede después de que sanó un leproso y la gente iba tras él a buscarlo. Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. En otra ocasión, mientras iban en la barca, recuerda, luego de expirar la multitud, los discípulos se alejaron, y dice la palabra en Marcos 6:46. Marcos 6:46. Él fue y se fue al monte a orar. Fue a un monte a orar. El Señor, después de despedirse, fue al monte a orar. También en la última cena, Él oró al Padre delante de sus discípulos. Lo podemos ver en Juan capítulo 17, del verso 1 hasta el verso 26. Dice Jesús oró, ¿verdad? Verso 17, 1 dice que Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces,
podemos ver aquí la vida de oración del Señor. Hay un pasaje que me gusta mucho en Lucas capítulo 11, versículo 1, que es cuando Jesús enseña acerca de la oración. Enseña el Padre Nuestro, pero me gusta mucho Lucas capítulo 11, versículo 1, y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Otra vez es parte de su vida, de lo que él hacía, de lo que él era. Y cuando terminó, dice, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Eso me gusta mucho porque habla de que Jesús enseñaba con su vida. Tú y yo somos llamados, así como Jesús, a enseñar con nuestra vida. No enseñamos solamente con palabras, enseñamos con el ejemplo. Jesús no decía pónganse a orar y estén orando, sino que él oraba y provocó que los mismos discípulos dijeran: Señor, enséñanos a orar así como tú lo haces. Yo creo que nuestra vida debe de marcar este ejemplo claro, y la vida de oración de Jesús impactó a sus seguidores. Debería de impactar nuestras vidas y debería de llevarnos a ser hombres y mujeres de oración también nosotros. Entonces Jesús en todo tiempo oraba. Jesús, antes de ir a la cruz, también ahí en Lucas capítulo 22, Jesús ora en medio de la angustia. Entonces Jesús oraba en todo tiempo. Entonces una buena pregunta es: ¿qué motivaba al Señor a esta oración? Si Jesús era Dios, porque Jesús era Dios, era todopoderoso, ¿qué necesidad había de orar? ¿O qué razones tenía Jesús para la oración, para la práctica de la oración? Entonces, vamos a tomar nota en tres puntos que yo creo que nos van a ayudar a entender por qué Jesús oraba. Y me van a ayudar a mí a tener un panorama amplio de por qué yo debo de orar también. ¿Le parece bien? Entonces vamos punto por punto, 3 puntos, rapidito. Número 1. Jesús oraba porque disfrutaba la comunión con el Padre. Jesús oraba porque él disfrutaba la comunión con el Padre. La noche antes de ser entregado, mientras compartía con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos. Ahí en Juan capítulo 17, verso 24. Juan 17, verso 24. Jesús dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Me has qué? Amado. Desde esta declaración entendemos que aún antes de la creación había entre el Padre y el Hijo una relación de amor y de disfrute mutuo. El Padre gozaba con el Hijo una relación donde disfrutaban, se gozaba el Padre y el Hijo, ¿verdad? No es de sorprender que Jesús tomara tiempo a solas para la oración con Dios, porque él disfrutaba ese tiempo. El amor que hay entre ellos era un vínculo fuerte, y no fue interrumpido ni siquiera, escuche esto, por el ministerio terrenal que tenía el Señor. Jesús hacía obra de ministerio. Durante 3 años estuvo haciendo obra de ministerio, pero nunca fue un impedimento para tener un tiempo de comunión con el Padre. Por eso es bueno que concluyamos que Jesús oraba porque disfrutaba la comunión con el Padre. Jesús amaba al Padre. El Hijo amaba al Padre, y esta relación que ellos tenían funcionaba perfectamente. Y nuestra vida de oración debe estar fundamentada en este punto también. Yo oro porque disfruto la comunión con Dios, disfruto la comunión con el Padre, disfruto la comunión con el Señor, así como Jesús lo hacía. Seguimos. Número 2, otra razón por la que Jesús oraba,
Porque en su aspecto de humanidad, Jesús fue humano también, fue hombre, 100% Dios. En su aspecto de humanidad, Él dependía del Padre. Él dependía del Padre. Número 2. Jesús en su humanidad dependía del Padre. La Biblia nos enseña que Jesús tuvo experiencias que pertenecen a la esfera de la humanidad. Cuando se puso triste, cuando lloró, aspectos, ¿verdad? de cuando lo buscaban y Él se apartaba para orar. Entonces, Jesús vivió en carne, vivió la humanidad en primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Tengo aquí primera de Juan, capítulo 4, verso 2, dice claramente, dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, al Jesús ser humano, haber venido en carne, Él participó de las aflicciones, de las miserias, de las necesidades del ser humano. Y por eso era absolutamente dependiente del Padre en ese aspecto de humanidad. Él necesitaba el sostenimiento, la provisión y la protección que venían de Dios. El único que lo podía entender en su angustia y socorrerlo en su necesidad era su Padre. Y la oración de Jesús era una evidencia que Él dependía de la ayuda divina. En Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos capítulo 5, verso 7. Este es clave. Abre tu Biblia. Ahí. Hebreos 5, 7. Mira qué hermoso pasaje. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ¿qué? Oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí vemos una experiencia humana de Jesús, y que con gran clamor y súplica y ruego, lágrimas al que lo podía librar, clamó a Dios, oró a Dios en los días de su carne. Aquí podemos hacer una vez más la conclusión. Jesús oraba porque como hombre dependía del Padre. Entonces, Jesús oraba porque disfrutaba la comunión con el Padre, y Jesús oraba porque en su humanidad dependía del Padre. Y número 3, y esta es mi parte favorita, Jesús oraba para moldearnos la vida que agrada al Padre. Jesús lo hacía para darnos un ejemplo de obediencia perfecta y de una vida que agrada a Dios. Cristo es el ejemplo de obediencia. Él es el ejemplo de santidad, de piedad, de pureza. Apunta este pasaje, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Primera de Pedro 2, 21. ¿Lo tienen? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas. Y en ese mismo contexto, verso 22 y 23, dice que cuando padecía, Jesús no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba al que juzga con justicia. Lo que el apóstol destacaba era que la actitud que Jesús tenía de encomendarse a Dios, es una virtud a imitar, en especial cuando sufrimos. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 6,
Primera de Juan 2:6. Te doy oportunidad de que lo encuentres. Dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto quiere decir que la vida de Jesús, incluyendo su vida de oración, es el ejemplo de una vida que agrada al Padre. Él es mi modelo a seguir y nosotros lo imitamos. Nuestro Señor no se limitó a ordenarnos orar, sino que Él fue el ejemplo de la oración, así como leímos en Lucas capítulo 11:1. Así que debemos nosotros de imitar a Jesús y su vida de oración. Qué hermosos pasajes este pequeño tour por la Biblia nos haya edificado y nos haya bendecido. Espero que sigamos creciendo en la palabra y sigamos creciendo en esta búsqueda del Señor y lo que Él tiene para nosotros y quiere para nuestras vidas, y sabemos que en su presencia ahí el Señor está obrando en nosotros, y creemos que la palabra de Dios va a seguir produciendo ese fruto en nosotros y nos va a transformar y a cambiar y nos va a llenar más. Así que vivamos una vida de ejemplo como Jesús lo hizo. Sigamos las pisadas de Jesús, sigamos su ejemplo y dejemos que su vida de oración también sea nuestra vida de oración. Gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. Tenemos un devocional escrito para que lo puedas leer junto con tu familia. El día viernes tenemos un podcast más. Ya están abiertos los registros para las reuniones. Puedes accesar a la página CDR Cancún. Ya tenemos un aforo del 80%, lo cual es muy buen número. Pero aún así los registros nos sirven para tener un poco más de orden en las familias que llegan y podamos atenderles de una mejor manera. Yo creo que nos bendice mucho cuando podemos estar listos para recibirles y tener servicio. Les recuerdo que los servicios cambian de horario, de 9 a 9:30 y de 11 a 11:30, para que lo consideren y tomen el tiempo para venir a las reuniones. Gracias por su tiempo, gracias por escuchar este podcast. Compártelo con alguien más. Esperemos que sea de bendición para sus vidas y bueno, crezcamos en la palabra. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de mi esposa y mío y todo el equipo de Castillo del Rey Cancún. Reciban un muy fuerte abrazo. Dios les bendiga. Recuerda que somos Castillo, esa es nuestra casa, y somos del Rey. Él es nuestro Dios, que pertenece